Dice Ruth capítulo 4 versículo 13: Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. 14. Si tú has seguido todas las series, este versículo va a tomar un verdadero sentido para ti. Y dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue pues su nana, pues niñera. Versículo 17. Miren, tremendas vecinas se gastaba Noemí. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. ¿A quién le había nacido el hijo? ¿Quién lo parió? Tremendo. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Voy a tratar de ser lo más. Voy a resumir esto, toda esta gran historia. Créeme que un solo sermón no nos bastaría para entender el poder de la redención de lo que vamos a hablar hoy. No nos alcanzaría. Pero quiero que te vayas con una idea de quién eres y quién eres para Dios y quién es Dios para ti. Desde que comenzamos esta historia, nuestra plataforma inicial es una crisis, hambre y 3 funerales. Esa es la plataforma de nuestra historia. Hoy en nuestra la séptima, ¿verdad? O la sexta prédica de esta historia. Y todo durante la historia hablamos de lágrimas, de dolor, de amargura y de enojo. Pero también hemos podido aprender en esta historia la determinación de Ruth para volver a empezar, la determinación de Noemí para regresar al lugar de donde nunca ha debido irse. Y el domingo pasado llegamos a Belén. Como decían los pelados, caramba, desde que salimos de Moab nada que llegamos. El domingo pasado llegamos a Belén. Pero ¿cómo llegamos a Belén? En esta parte de la historia llegamos que estas mujeres llegaron con las manos vacías, en medio de lágrimas. La gente viendo el sufrimiento de esta mujer, que hasta su rostro le había cambiado a causa del sufrimiento. Pero cuando yo leo que a la mañana siguiente Ruth salió a trabajar, y esta frase a la mañana siguiente me está hablando de una determinación firme. Y la palabra determinación significa firmeza en la manera de actuar. Porque esto me está hablando a mí de que Ruth no aplazó el comenzar de nuevo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos aplazado el volver a empezar? Los proyectos, los sueños, las metas, el levantarnos espiritualmente. Entonces todo lo dejamos para mañana y lo posponemos. ¿Cómo es la palabra? Que ese es un síndrome de esa, no la sé decir. Bueno, eso. Y sufrimos de eso. Todo lo aplazamos, todo lo aplazamos, todo lo dejamos para mañana. Pero Ruth a la mañana siguiente habla con su suegra y le dice: ok, llegamos a Belén, pero yo no vine a Belén para quedarme encerrada en Belén. Usted tiene que saber que Dios no te sacó de Moab para que te estanques en Belén. Tú tienes que saber que en Belén es el lugar de tu progreso. Ay, no. Dígame si tiene sueño. Yo te estoy diciendo que en Belén es el lugar de tu progreso. Eso, pero usted se tiene que levantar todos los días determinado a empezar de nuevo. Y Ruth se levantó
y le digo a su suegra: yo voy a ir a trabajar porque yo sé que mi destino según la sociedad es que yo me ponga en la plaza a pedir limosnas. Es que yo me pare en los parques o me pare, vaya por las casas a pedir. Porque es que hay gente que tiene la mentalidad de que siempre hay que darle. Yo quiero que esta iglesia se levante con la mentalidad no de que haya que darle, sino de que Dios te va a dar tanto que tú eres el que vas a dar. Que tu familia sepa que puede tocar la puerta de tu casa porque en tu casa siempre hay. Amén o no amén, iglesia. Entonces esta mujer va por encima de los pronósticos. El pronóstico es que ella llegó a Belén y va a quedarse allí pidiendo limosna. Va a ser digna de lástima de la gente, de sus vecinos. Pero ella rompe el molde. Casa Nueva Jerusalén, acostúmbrate a romper el molde. ¿Qué es lo que está esperando la gente de ti? La gente está esperando que tú te detengas, que tú te encierres en tu depresión. La gente está esperando de que tú te rindas. La gente está esperando que tú abandones. Pero yo quiero que usted se levante con la determinación de darle a entender a ellos que se equivocaron de persona. Porque usted no se va a detener, porque usted no se va a rendir, porque usted no se va a acomodar a la crisis. Yo vine a Belén y aquí en Belén es donde yo voy a progresar. Amén o no amén. ¿Qué está esperando la gente de ti, David? Tú sabes que la mayoría de la gente que nos rodea sí quiere que nos vaya bien, pero no mejor que a ellos. Pero te equivocaste. Diga conmigo: se equivocaron. Amén. Así que vemos que esta mujer se levanta, se va al campo de un hombre llamado Booz. De él vamos a hablar hoy. Y voy a echar hacia adelante, hacia atrás. Se supone que ya usted conoce la historia. Hablemos de Booz. Booz se le conoce como el pariente redentor o el pariente cercano. En realidad es Goel. Goel, diga conmigo: Goel. Ese era Booz, Goel, pariente redentor. Y usted va a ir entendiendo algunas cosas. Yo sé que estamos hablando de restitución, pero ahora la restitución nos lleva a otra palabra que es redención. Y redención significa rescatar, comprar, recuperar o librar a alguien de la esclavitud. Ahí está en pantalla para los que escriben: rescatar, recuperar, comprar o librar a alguien de la esclavitud. Resulta de que para Dios formar el carácter de sus hijos en Israel, en Sinaí se dictaron algunas leyes. Y había una ley para librar a alguien de la esclavitud. Vamos a ver lo que dice Levíticos capítulo 25, por favor. Versículo 25. Dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente ¿qué? Más próximo, más cercano, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Ejemplo: Rafa es hermano mío y Rafa un día amaneció escaso de dinero, porque a todos nos ha pasado. Estoy delante de gente millonaria que nunca le ha pasado. Rafa, hay días que tú has amanecido sin plata para la comida. ¿No te da pena? ¿Por qué? A todos nos ha pasado alguna vez, ¿cierto que sí? Y Rafa va a la compraventa que está en la esquina, empeña sus anillos de matrimonio. ¿Dónde está? No me queda. No te queda. ¿Sabes qué está diciendo la ley? Si yo soy su hermana más cercana, yo tengo el deber, yo tengo la responsabilidad de ir a la compraventa, sacar los anillos, rescatarlos y devolvérselo
a quien pertenece, que es mi hermano. Diga amén. Vamos al versículo 47, por favor, de eso mismo. Dice: si el forastero o lo extranjero, mira esto, que está contigo, se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido, léalo, podrá ¿qué? Ser rescatado uno de sus hermanos. Para mí es importante cada versículo, porque con estos vamos a cerrar. Quiero que usted sepa esto. Si en la vida a uno de los hermanos no le iba bien, era permitido que esa persona, para pagar su deuda, se vendiera como esclavo y perdía todo lo que tenía. Pero la ley decía que si a alguien le iba tan mal que se vio obligado a venderse como esclavo, su pariente más cercano podía llegar a rescatarlo, recuperar sus bienes y recuperar a su pariente cercano. Resulta que esta ley no solamente tenía que ver con lo económico, sino también con lo familiar. Si alguien, un hombre, moría y no dejaba descendencia, entonces el pariente más cercano debía redimir a la viuda y tomarla como mujer. Y eso significaba que el nombre del difunto iba a continuar. Eso se llama redención. Ok. La ley de Dios cobijaba personas, tierras y nombre. Vamos a hablar los 3 requisitos que debía tener todo Goel. Número 1, yo quiero que usted me tenga paciencia porque esta es la plataforma para donde vamos. Número 1, un Goel debía ser pariente cercano. ¿Debía ser pariente qué? Cercano. Ruth capítulo 3, versículo 12 al 13. Aquí ya estamos en una conversación, Ruth capítulo 3, del 12 al 13. Y ahora, aquí está Ruth hablando con Boaz. Ahorita más adelante te doy un poquito más de detalle de esta conversación. Aquí está Ruth hablando con Boaz de madrugada, cuando ella se le metió donde él estaba durmiendo. No tenga malos pensamientos. Ahorita yo le voy a explicar mejor. Y ella le pide que le redima. Entonces le dice: y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. O sea, Ruth le dice a Boaz: redímeme. Él le dice: ok, pero es que antes que yo hay otro pariente que por ley es él el que te debe redimir. ¿Estoy siendo clara? Ok, él le dice: hay alguien que puede hacerlo primero que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, pero deme ahí ese versículo, porque el punto número 2 es que el Goel debía estar dispuesto para redimir. ¿Debía estar qué? Dispuesto para redimir. Ese es el punto número 2, características de un Goel. Número 1, debía ser pariente cercano. Número 2, debía estar dispuesto, o sea, no tenía que ser bajo presión. Entonces, vuélvete al versículo, perdóname hija, el versículo 13. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. O sea, te lo juro, no por mi madre, te lo juro por Jehová. Descansa pues hasta la mañana.
Número 1, debía ser pariente cercano. Número 2, vamos a ver qué dice Ruth capítulo 4, versículo 4 al 6. Entonces aquí a la mañana siguiente ya Boaz está hablando con el pariente más cercano a Noemí, a Elimelech. Y aquí están en esa reunión porque Boaz quería arreglar el asunto de una, para ver si ese pariente cercano iba a redimir a Ruth. Yo quiero saber si allá atrás yo me estoy haciendo entender. Ok, entonces aquí viene Boaz. Si tú has leído la historia, tú te vas a dar cuenta que Boaz se sienta en la puerta de la ciudad. Va pasando ese primer pariente cercano. Boaz le dice: fulano. No dice que chifla, pero sí le dice fulano. Y lo llama y empieza a decirle: mira, ve, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Le está diciendo: mira, ahí está Noemí, las tierras, tú sabes que su esposo, las mujeres no pueden heredar, pero tú puedes comprar todas las tierras que son de Noemí. Y empieza a contarle: si tú las vas a comprar, cómpralas delante de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y el pariente cercano que dijo: yo lo voy a hacer. ¿Tú te imaginas el susto de Boaz? Inmediatamente Boaz dijo: ay, mi madre. Pero la historia no termina aquí. Versículo 5. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. En otras palabras, bueno, mijito, aquí el paquete es completo. Usted compra las tierras y esto le va con mujer incluida. Pero tienes que saber que los hijos que tengas con ellas no serán tuyos, serán del difunto. Siguiente versículo. Ese es. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. En otras palabras, ¿cómo se te ocurre que yo voy a redimir a una moabita, a una extranjera, a una pagana, y los hijos de ella van a heredar con los míos? No, papito, usted no está ni tibio. Yo no voy a redimir a esa mujer. Y viene esta frase que es dulce para los oídos de Boaz. ¿Qué le dice? Redime tú. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo, mijito, no podré redimir. Vea, esto no lo dije en el primer culto y quizás sea para alguien. Quien te dejó, el que perdió fue él. Yo sé de lo que hablo. Así que levántate ya de esa depresión, porque tú eres alguien de alto costo, de alto valor. Yo me imagino que le llegó el alma al cuerpo a vos cuando este hombre dijo que él no iba a redimir. Versículo 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. ¿Tú te imaginas que el día de la boda en que Ruth se estaba casando con Boaz, alguien puede impedir esta boda y salía el pariente cercano? Yo me imagino que si ya Boaz sacaba el zapato, mira, ¿ves? Hoy se va a una notaría. Versículo 8. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Avanza. Entonces el 9.
Y vos dijo a los ancianos, 9, mija. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Versículo 10. Y que también, aleluya, tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón. Ay, qué lindo esto. Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y el versículo 11, que me gusta mucho. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta de los ancianos: testigos somos. Léalo. Las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Tremenda historia de restitución aquí. Vamos por la cual característica. Míreme a mí, tranquilo. ¿Cuál es la característica? Vamos por cuál. 2. Vamos a la 3. Se debía pagar un alto precio. Se debía pagar un alto precio. Son las mismas citas. Levítico 25:47, Ruth capítulo 4 del 7 al 11. Las mismas citas. Se debía pagar un alto precio. Goel tenía que tener suficiente dinero para pagar lo que le pidieron. Y él dijo: a mí no me importa, yo pago lo que tenga que pagar, pero yo voy a redimir a esta mujer. ¿Cómo termina la historia? La historia termina donde él se casa con ella y tienen un hijo. Noemí es restituida. La que había perdido sus 2 hijos ahora le están colocando a un nuevo bebé en sus piernas. Y los que la habían visto llorar ahora la estaban viendo reír. Ten por seguro que los que hoy te están viendo llorar te tendrán que ver reír también. Y la historia termina viendo a Ruth en el cuadro de honor de la genealogía de nuestro Redentor. Y ahorita lo hablamos bien. Pero con todo esto, yo he tomado algunos puntos que ministró muchísimo mi vida. Número 1, Ruth fue amada, protegida y bendecida, y ella no lo sabía. En esta parte de la historia me ubico donde está Ruth trabajando de sol a sol. Está trabajando ¿cómo? De sol a sol. Sin nada. Sin un hombre a su lado. Trabajando de sol a sol. Y el domingo pasado vimos, escuche por favor, que fue Goel quien la vio. Yo quiero decirle a alguien que Dios está viendo tu esfuerzo. Las veces que lo has intentado, Él lo está viendo. En esta parte de la historia, yo quiero hablar con la gente que nunca se ha rendido. Con la gente que tiene 1000 excusas para rendirse, pero todavía está de pie. Que lo intenta y lo intenta y lo intenta. Es más, tienes voces a tu alrededor que te impulsan a rendirte, pero tú todavía estás trabajando de sol a sol. Ahora hay una escena que Ruth no la sabe, pero aquí está un Goel dando órdenes específicas y diciendo: no quiero que me la molesten, yo quiero que den provisión para ella, yo quiero que ella tome agua de la tinaja, yo quiero que ella se siente en la mesa a comer pan y lo moje en el vinagre. Yo estoy viendo el amor de un Goel, aunque ella no lo esté viendo. Yo quiero decirte que hay un Goel
que te está viendo y que te ama como nadie te ama. Y que ha dado la orden que alguien deje caer manojos tan solo para que tú seas bendecida o bendecido. Que ha dado la orden de que te dejen tomar de las tinacas. Quizás esa agua no te correspondía, esa comida no te correspondía, pero ¿y qué culpa si el Goel fue que dio la orden? Si tú has llegado hasta aquí, si Dios te ha guardado hasta aquí, hay una sola razón, y es el amor del Padre. Ruth no se había dado cuenta. Y es que, Dianita, cuán difícil es darnos cuenta de ese gran amor trabajando de sol a sol. Yo me estoy haciendo entender. Porque es fácil que tú te des cuenta cuánto Dios te ama en una oficina con aire acondicionado, sabiendo que el primero tú vas a cobrar o el 30. Tú dices, ay, Dios ha sido bueno. Pero no es lo mismo darse cuenta de un gran amor trabajando de sol a sol. Por eso yo quiero que ahorita cantemos. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan. Wow, cántalo otra vez. Esto es inusual. Con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Yo voy a hacer algo inusual ahora. Pero si hay alguien aquí que dice, Paz, me la he pasado mi vida trabajando de sol a sol, pero viviendo y trabajando de sol a sol, yo he visto la bondad de Dios en mi vida. Si tú eres esa persona ahí donde estás, te colocas de pie, por favor. Y tú dices, yo he visto su provisión, yo he visto su amor, yo he visto su abrazo, yo he visto cómo Él ha dado todo para mí. Yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto. Entonces si tú lo has visto, entonces tú puedes saber que Él ha sido bueno. Y porque te ha amado, aunque a veces el afán, la crisis, el trabajo no te ha dejado ver su amor, hoy Él ha venido a decirte, te amo. Mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos, alguien que lo grite. Y en mi vida ha sido bueno. Vamos, que la crisis lo escuche. Y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Ven a caer. Ora por ese muchacho que está de suéter negro con un logo que dice Adidas. Porque es que definitivamente Dios ha sido bueno contigo. Es que tú no tienes ni idea de todo lo que Él te ha guardado. Mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento yo cantaré. Dígalo. De la bondad de Dios. Por última vez. Levante sus manos, su voz, dígalo. Mi vida ha sido bueno, oh Dios.
Siéntate por un momento que yo no he terminado. Punto número 2. Punto número 2. Ahí dice 3, pero es el 2. Escucha esto, anótalo en tu espíritu, en tu alma. Tu vida de fracaso se acaba cuando te encuentras con tu Goel. ¿No me escuchaste? Tu vida de fracaso se acaba cuando te encuentras con tu Goel. Ruth, habías tenido una vida de fracasos, una vida de muerte, una vida alejada de Dios, de los planes de Dios. Por tu fidelidad, por tu obediencia, por tu lealtad, te metiste al plan de Dios. Caminaste desde Moab hasta Belén. Llegaste a Belén. No tienes nada, pero resulta que hay un Zoé de Dios. Hay un viento de Dios que se llama Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo guía tus pasos. Tú has podido ir a la derecha, tú has podido ir a la izquierda, pero el Espíritu Santo te dijo: métete a este campo, porque en este campo está Goel, en este campo está vos. Por eso tú debes de saber que yo puedo ver al Maestro, puedo ver al Todopoderoso, al Creador del mundo, como quien está jugando en ajedrez. Y tu vida, Él empieza a mover cada ficha y Él empieza a cuadrar todo movimiento. ¿Sabes qué significa eso? Que todo lo que te ha pasado en la vida ha estado orquestando por Dios. Sí, aunque te haya dolido, sí, aunque no lo hayas entendido, pero cada uno de esos movimientos te trajo hasta aquí, te trajo hasta este Belén. Y es aquí donde tú verás el porqué de todas las cosas. Yo no sé, podría ponerle varios títulos a este mensaje. Ayúdame. Yo le puse de mentua millonaria. Esta mañana una hermana le puso María la del barrio. También podría llamarse la Cenicienta. Porque el acto de un Goel le cambió la vida a una mujer. Quiero que sepas que hay un Goel queriendo cambiar tu vida, tu destino, tu generación, tu familia. Y ahorita lo vamos a hablar más claramente. Restitución. Noemí lo había perdido todo. Y la que había perdido la sonrisa ahora volvió a sonreír. La que había perdido la fe ahora estaba feliz, estaba viendo un bebé. Y los bebés significan un nuevo comienzo. Esperanza. Noemí abrazó un nieto. Y no cualquier nieto. Y la historia termina allí. Pero hoy el Señor te sienta en un escritorio y te da un libro. Y cuando tú abres las páginas del libro, todas las páginas están en blanco. Y el Señor te dice: escribe tu historia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a escribir? Quizás tu historia comienza como la historia de Noemí y de Ruth, con crisis, con lágrimas, con dolor, con enojo. Decepcionado, decepcionada de Dios como lo estuvo en Noemí. ¿Cuál va a ser el desenlace de tu historia? ¿Cuál va a ser el final? Tú decides. Y yo sé que no es fácil, pero la buena noticia que te tengo es que no estás solo, porque tú tienes a un Goel
y se llama Jesús. Se llama Jesús. Pero resulta que ese Goel no es un capricho, ni es un invento. Porque si yo me voy a las características que debía tener el Goel, vos, debían ser las mismas características que debía tener Jesús. ¿Cuál es la característica número 1? Debía ser un pariente cercano. Pero él era el Hijo de Dios. Cuando Adán vendió nuestra herencia a través del pecado, el Padre miró a la humanidad y déjame decirte que como Él es eterno, Él llegó hasta el 2023 y en el cielo se escuchó una voz y dijo: necesito un Goel que vaya y rescate a mis hijos. Enseguida el ángel Miguel, el arcángel Gabriel dijeron: yo voy. Y el Padre dijo: es que no se puede, porque la ley dice que tiene que ser un pariente cercano y ustedes son creación. Es entonces cuando yo me voy a Hebreos capítulo 2 versículo 17. Es entonces cuando yo me voy a Romanos capítulo 8 versículo 29. Es entonces cuando me voy a Filipenses capítulo 2 versículo 6. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a quienes. Y un hermano es un pariente cercano, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Sé que tendríamos que hablar de propiciación, de justificación, pero por lo menos quiero que te lleves claro el tema de redención en esta mañana. ¿Sabes? Jesús necesitaba ser como nosotros. Es por eso que usted no puede imaginarse a Dios como el anciano lleno de cana, quizá panzón, que tiene una correa en la mano esperando a que tú te equivoques para levantarte a correazo. Ese no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la gracia. La siguiente cita, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. ¿La imagen de quién? Está con H mayúscula, está hablando de Jesús. Para que Él sea ¿el qué? El primogénito. Quiere decir que Jesús es nuestro hermano mayor. Y la última cita. Y esta última cita a mí me desarma por completo cualquier concepto de religión. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes. Diga: a mí. ¿Semejante a quién? Semejante a mí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La primera característica o el primer requisito para que Jesús fuera un Goel, ¿se cumplió o no se cumplió? Dejó el cielo, dejó el trono, vino a nacer en el vientre de una mujer. Fue niño, fue adolescente, fue adulto. O sea, no hay nada que tú y yo hagamos que a Él lo sorprenda.
Por eso usted tampoco le debe sorprender cuando usted vea que algún hermano falla, peca. Ay, y eso que es evangélico, al Señor no lo sorprende. Requisito número 2. ¿Cuál es el requisito número 2? Debía estar dispuesto. Y ahí mismo en la cita, Filipenses 2, capítulo 6 en adelante. Debía estar dispuesto. En Isaías, él dice: heme aquí. Necesito un Goel que vaya y rescate a mis hijos. Yo iré. Yo voy. En la historia de Ruth, el pariente más cercano no quiso. Él se lo perdió. Pero vos, digo, yo lo haré. Y quiero que sepas que ningún pecado te descalifica de su amor. Allá atrás no me escucharon. Ningún pecado te descalifica de su amor. Si yo hubiera entendido esto toda la vida, hubiera disfrutado más la gracia. Y en mis últimos años es que he venido a entender más la gracia, el amor de Jesús. Porque yo crecí en un ambiente de que si pecas, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Yo no estoy diciendo que no haya consecuencias del pecado, que quede claro. Pero hoy disfruto más de su gracia. Y he aprendido a ver a los demás con los ojos de la gracia. Y requisito número 3: se debía pagar un gran precio. Hijo, ¿vas a ir por ellos? Yo voy a ir, Padre. Padre, yo estoy dispuesto a ir. El padre le dice: pero es que acuérdate cuando Adán pecó. Para que hubiera redención de los pecados, tenía que haber muerte, tenía que haber derramamiento de sangre. Acuérdate que yo mismo tomé un cordero y lo sacrifiqué. Hubo derramamiento de sangre. Padre, yo voy. Los sacerdotes tenían que tomar un cordero, sacrificarlo, y el sacerdote colocaba las manos de él sobre la cabeza del cordero, y con ese sacrificio los pecados del pueblo eran cubiertos. Jesús dijo: yo voy a pagar. Mira cómo lo dice Pedro en el capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Avanza. Como oro o plata. Léalo fuerte, por favor. Sino con la sangre que, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Cuando Jesús tiene el primer encuentro con Juan el Bautista, Juan el Bautista lo vio y dijo: he aquí que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista lo vio, no vio al Hijo de Dios, no vio al dueño de todo, no vio al heredero. Él dijo: ese es el Cordero. Él es el que va a morir por todos nosotros. Y tú todavía te crees de menos valor. Y no te das cuenta con qué precio tú fuiste rescatado. Romanos 3:23, Romanos 3:24, Romanos 3:25. Por favor, ponlo en la pantalla. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición. ¿Quiénes pecaron? Otra vez, ¿quiénes pecaron?
Lo está diciendo el apóstol Pablo. Siendo justificados. Otro día hablamos de justificación. ¿Cuánto costó? Gratuitamente. Por su gracia. Mediante la redención o del rescate que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso. ¿Quién lo puso? ¿Tú sabes lo que el Padre hizo? Está un altar y Él puso a su Hijo. Él no debía estar ahí, no merecía estar ahí. ¿Quiénes merecíamos estar ahí? Nosotros. ¿Estás escuchando, Loanis? Tienes un valor único. Porque el Padre puso a su Hijo en propiciación, en ofrenda, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿En qué? Es allí donde a mí me cuesta como ser humano entender esa gracia. Esa paciencia que Él ha tenido con nosotros. No es que las cosas te estén saliendo chévere con tu doble vida. Es que Él te ha tenido paciencia. A causa de haber pasado por alto. Quisiera yo tener la paciencia del Padre. No la tengo. En su paciencia, los pecados pasados. Y el 26, por favor. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque la paga del pecado, esa era nuestra sentencia final. Ruth, Noemí, tu sentencia final es ser pobre, es ser mendigo, hasta que te encontraste con tu voz. Tu sentencia final, Sarai, tu sentencia final era la muerte eterna. Pero ahora yo me ubico en Juan 19:30. Ha habido un camino largo. Ha habido un camino largo de látigos. Cada látigo extraía parte de la carne de Jesús. Porque la costumbre era que cada látigo tuviera un huesito en la punta. Y cuando ese huesito llegaba a la piel, se traía pedazos de piel. Y mientras iba caminando, la Biblia dice que le daban de a puñetazos y con palos. Usted está escuchando esto. Ahora en esta semana la gente llora viéndose la pasión de Cristo. Y le daban de a puñetazos. Es más, cuando Isaías en su revelación ve a Jesús crucificado, dice: yo no le vi hermosura. Porque Jesús literalmente quedó desfigurado en la cruz. Tú tienes que entender que a Jesús nadie lo mató. Él entregó su vida. Él ha podido bajarse de la cruz. Él ha podido pedir la ayuda de un ángel, de uno solo. Pero no lo hizo. Porque Él era la ofrenda. Porque Él era el cordero. Porque había una deuda que pagar. Y estando en la cruz,
con su último suspiro, cuando Jesús hubo tomado el vino, dijo, ¿qué dijo él? No, pero dígalo fuerte, ¿qué dijo él? En griego, esta palabra se lee tetelestai. Y tetelestai significa: tu deuda fue pagada. Hecho está. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero delante del Padre la deuda fue cancelada. Pastora, por todo lo que yo he hecho, por todo lo que tú hayas hecho, dicho, pensado, la deuda fue pagada. Y fue pagada por un alto costo. Y ese costo fue la sangre de Jesucristo. Tetelestai. Hecho está. Alguien que lo diga, hecho está. Yo sé que nos enseñaron mal. Es que tú tienes que pagar el precio por tu hijo. Es que tú tienes que pagar el precio por tu esposo. Usted y yo no tenemos que pagar nada, porque hecho está. Usted y yo no tenemos que hacer nada. No tenemos que completar la obra, porque hecho está. Hay gente que cree que debe completar una obra que ya está terminada. Tú sabes que ahora en Semana Santa hay gente que coge y se latiga. Y se latiga, camina de rodillas, da un paso para adelante, da dos para atrás. En otras palabras está diciendo: lo que tú hiciste no fue suficiente, déjame a mí terminarlo. Déjame decirle que nada de lo que usted haga va a completar, porque ahí ya la obra está completa. No hay nada que hacer. Y hay una sola razón: por amor. Pastora, y si ya todo está hecho, ¿qué debo hacer? Acepta su amor. Y termino con esta historia. La leí hace muchísimo tiempo y nunca me imaginé que fuera tan real, o que me hubiese tocado también vivir por una pandemia. Y dice que en una temporada se desató una gran pandemia y la gente empezó a morir por la pandemia. Los médicos no encontraban la cura para la pandemia. Intentaron y no encontraron la cura para la pandemia. Hasta que un médico descubre que un joven, un muchachito, tenía la sangre perfecta para traer la solución a la pandemia. Y descubrieron que con cada gota de la sangre de este muchacho podían salvar a toda una humanidad. Van y hablan con el padre, hablan con el chico y le dice: ¿estás dispuesto a entregar tu sangre por salvar al mundo entero? El chico, con lágrimas en sus ojos, dice: está bien. El padre, con lágrimas en sus ojos, dice: está bien. Y dice la historia que sacaron toda la sangre, hasta la última gota de sangre de este muchacho, hasta que murió. Y empezaron a reproducir dosis, y la gente empezó a ser sanada y salvada, hasta que ya se acabó la pandemia. Un día el padre dice: quiero hacer una fiesta en honor al nombre de mi hijo, que por su muerte el mundo entero recibió sanidad. Prepararon todos: el buen sonido, la buena comida, la hermosa decoración. Se invitó a todo el mundo a ir a la fiesta. Y el padre se quedó esperando, porque nadie llegó.
salieron los noticieros a entrevistar a la gente por qué no fue a la fiesta del que salvó su vida. Porque estaba ocupado, porque estaba estudiando, porque mi hijo no me lo permitió, porque mi esposo no me dejó. Y cada quien tenía una excusa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y hay una fiesta que está esperando para que celebremos al que por su muerte hoy tenemos vida. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Seguirás así? Esta palabra no es de juicio, es de amor. Te amó y te ama hasta la eternidad. Solo ábrele tu corazón y sé agradecido con Él.